Para disparar una flecha y atinar al objetivo, el cual es el centro de un círculo, no basta con tensar el arco y disparar. También hay que darle dirección a la flecha. Para disparar una flecha, o también si estuviéramos lanzando dardos, a estos hay que darles tres cosas: fuerza, dirección y la bendición de la Virgen de Guadalupe. No mentiras, esto es un chiste. No es necesario, aunque si la tienen no sobra. Cuando hablamos de vectores, hablamos de flechas. Flechas que necesitan tres cosas para estar completamente bien definidas. Esas cosas son un número, una unidad y una dirección. Un ejemplo de un vector que está completamente bien definido es un vector de velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte. En ese vector tenemos el número, la unidad y la dirección. Ese es un vector que está completamente bien definido. Entonces, así como cuando queremos lanzar una flecha o que un dardo atine al centro de un círculo, nosotros debemos darle dos cosas: fuerza y dirección. Ahora, cuando hablamos de vectores, debemos darles dos cosas: magnitud y dirección. La magnitud o módulo de un vector es la pareja compuesta por el número y la unidad. Por ejemplo, la magnitud de un vector de fuerza puede ser 5 newtons, o la magnitud de un vector de velocidad puede ser 5 kilómetros por hora. En ambos casos, la magnitud o módulo se compone del número y la unidad. En este video vamos a hablar de qué son los vectores, cuáles son sus características y cómo se relacionan entre ellos desde un punto de vista físico. Porque las matemáticas abarcan y definen los vectores desde otro punto de vista que aún no vamos a hablar en este canal. Yo soy Wilson Martínez, esto es 2Pi, bienvenidos. ¿Qué es un vector? Un vector se define como la representación de una magnitud física vectorial. En el video que aparece en esa tarjeta les hablo de qué son las magnitudes físicas, y para darles un mega resumen podemos decir que las magnitudes físicas son temperatura, velocidad, tiempo, masa, volumen, fuerza, etc. Esas son las magnitudes o cantidades físicas. Lo que sucede acá es que algunas de esas magnitudes o cantidades físicas necesitan de una dirección para estar completamente bien definidas. Son el caso de la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre muchas otras. Cuando dices que un avión va de New York a París a 100 km por hora, uno pensaría que lo hace en esta dirección. Pero si te dicen que lo hace en dirección norte, algo anda mal. En nuestro argot diario, es decir, en la forma en la que hablamos todos los días, no es común decir Juan viaja en su moto a 70 km por hora en dirección este. Simplemente decimos Juan va a 70 km por hora hacia allá. O simplemente decimos Juan va en su moto. Omitimos muchas veces decir la dirección cuando se trata de velocidad. Pero eso en física sería un error. Cuando abordamos el idioma de la física, es necesario decir tanto el número como la unidad y la dirección cuando se tratan de magnitudes o cantidades vectoriales, para que éstas queden completamente bien definidas. En resumen, un vector es la representación de una cantidad o magnitud física vectorial: velocidad, aceleración, fuerza, etc. Se caracteriza por necesitar un número, una unidad y una dirección para estar completamente bien definida. Ejemplos: un avión que va a 300 km por hora hacia el este. Ese es el ejemplo de un vector velocidad que está completamente bien definido. Ahora uno con fuerza: una persona que empuja una caja con una fuerza de 50 newtons hacia el sur.
Ese es el ejemplo de un vector de fuerza que está completamente bien definido. Tiene las tres cosas: número, unidad y dirección. Características de los vectores. Los vectores, como lo hemos mencionado hasta este momento, necesitan de tres cosas para estar completamente bien definidos: una unidad, una magnitud y una dirección. Por ejemplo, Carlitos aplica una fuerza de 70 newtons con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal en dirección este, mientras ala una caja que está atada a una cuerda. Gráficamente se vería así. Esa es la primera característica de un vector. La segunda característica de un vector es la forma en la que se debe escribir. Si decimos que el vector del ejemplo anterior se llamara A, entonces ese vector se escribe con esa letra y encima le ponemos una flecha hacia la derecha. ¿La flecha siempre debe ir a la derecha? Sí. Hay otra forma menos usual, que es subrayando la letra en negrita, pero casi nadie usa eso. La tercera característica de un vector es que representa cantidades vectoriales. Resulta que existen dos tipos de cantidades físicas: las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. Las cantidades escalares solo necesitan un número y una unidad para estar completamente bien definidas. Por ejemplo, menos 30 grados Celsius. Tú no dices menos 30 grados Celsius en dirección norte. Tú simplemente dices la temperatura es menos 30 grados Celsius. No le das una dirección. En cambio, cuando estamos hablando en el idioma de la física, la velocidad, la aceleración y la fuerza necesitan de una dirección para que estén completamente bien definidos. 50 kilómetros por hora hacia el norte. Esas son tipos de magnitudes vectoriales. Necesitan una unidad, una magnitud y una dirección para estar completamente bien definidas. Entonces, los vectores representan magnitudes vectoriales y existen dos tipos de magnitudes: magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Unas necesitan de dirección y se representan con vectores, y otras no necesitan de una dirección y esas no se representan con vectores. Ya para terminar este video, hablaremos de 4 relaciones principales que existen entre los vectores. Si un vector A y un vector B tienen la misma dirección, diremos que son paralelos. Ambos apuntan hacia el mismo lado. Segunda, si un vector A apunta en dirección contraria a un vector B, diremos que son antiparalelos. Tercera, si un vector A tiene el mismo tamaño y dirección que un vector B, diremos que son iguales. A y B son iguales sin importar en qué lugar del plano cartesiano estén dibujados cada uno. Cuarta y última, si A tiene el mismo tamaño que B, pero apunta en dirección contraria, entonces B será el negativo de A. Esto significa que si dos vectores tienen el mismo tamaño o la misma magnitud o módulo, pero uno apunta hacia un lado y el otro apunta hacia el lado contrario, quiere decir que un vector es el negativo del otro, es el contrario del otro. Y bueno, les dejo esta ñapa. ¿Cómo se representa la magnitud o módulo de un vector? Se toma el vector, en este caso pondré una flecha encima de la letra, y al lado y lado del vector pondré dos barras paralelas. Así estoy diciendo, la magnitud de A es, por ejemplo, 5 km por hora. Para este caso tengo un vector velocidad que he llamado anteriormente como A. La magnitud es el número y la unidad de un vector, como lo dijimos al principio de este video. Y recuerden también que la magnitud también se conoce como módulo de un vector. Ahí tenemos las principales cosas relacionadas con vectores. Ya pues, tenemos la definición de lo que es un vector, las características de un vector y las principales relaciones que hay entre los vectores. Hay muchas más cosas acerca de vectores como suma, resta, multiplicación, que es producto entre vectores, vectores unitarios, componentes de un vector, bueno, etc. Esas cosas las vamos a abarcar más adelante. Hasta aquí este video. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Si quieren aprender más acerca de vectores, suscríbanse a este canal y en los próximos videos vamos a sacar material relacionado. Bueno, y les quiero decir otra cosa. Si les gustó el video, le pueden dar like. Pueden compartir este video con sus amigos, con sus profesores, con sus estudiantes, con la tía, la mamá, la abuela, con quien quieran.
Pueden activar la campanita de YouTube para que les envíe una notificación cuando subamos un nuevo video. En la descripción de este video encuentran los links de todas nuestras redes sociales y gracias por vernos.